Hola, buen día. Vamos a continuar hoy con el tema de fisiopatología renal. Entonces, vamos a comenzar dando un repaso a cómo es la funcionalidad de los riñones. Los riñones, pueden ver ustedes aquí en la imagen, se localizan en el espacio retroperitoneal. Cada riñón que un ser humano de manera normal va a tener un par, pesa cada uno en promedio unos 150 gramos. Ahí en esa imagen pueden ver ustedes que si se practica un corte a los riñones, que pues obviamente traen ese seccionamiento ahí en esa parte, nosotros podemos apreciar que hay dos regiones. Una parte que sería la interna, que es un poquito más oscura, se llama médula, y una parte más externa que se llama corteza. Ahí en este caso pues estamos viendo el riñón seccionado y podemos decir que el riñón tiene una configuración multipapilar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la médula, que es lo que les acabo de mencionar, se divide más o menos en 8 a 10 masas cónicas que se llaman pirámides renales. Aquí en este caso nosotros tenemos que hacer énfasis en estas pirámides renales porque vamos a hacer énfasis en cuál es la funcionalidad de ellas, cuál es la irrigación renal, porque si nosotros identificamos dónde se localiza la falla que está provocando insuficiencia renal, pues tendremos una idea más o menos de cuál sería la etiología. Entonces, pues en este caso, nosotros debemos de resaltar que los riñones son un sistema, el sistema renal, que es de los más vascularizados de todo el cuerpo. Esta vascularización renal, más o menos para que se den una idea, va a ocupar del 20 al 25% del gasto cardíaco. Si nosotros ponemos como 100% el gasto cardíaco de un cuerpo total, el sistema renal va a usar del 20 al 25%. Esto es muy importante, dado que las funciones del sistema renal, pues obviamente va a ser purificar la sangre que viaja a través del organismo. Pueden ver ustedes ahí que la vascularización del sistema renal se da de la siguiente manera. Pueden notar ustedes ahí la arteria renal, que se va a dividir en dos grandes ramas. Una se llama anterior y otra se llama posterior, que a su vez esta pues se va a dividir en cinco arterias segmentarias. Estas pues van a atravesar ahí en el seno renal y luego se dividen en arterias interlobulares que llegan hasta el parénquima y luego en la corteza. Aquí en este caso pues esa gran vascularización tiene como finalidad principal mantener el equilibrio del medio interno de los riñones. Nosotros debemos de saber que en el caso de los riñones, sus principales funciones son tres: la excreción de productos de desecho, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y la producción de hormonas como renina, eritropoyetina, calcitrol, etc. Aquí en este caso vamos a ir profundizando poco a poco, nivel por nivel. Los riñones tienen unas unidades funcionales que nosotros podemos ver si hacemos un zoom más microscópico, que se llaman nefronas. Estas nefronas conforman pues más o menos un grupo de un promedio de 1 millón de nefronas por cada riñón. Entonces cada nefrona está conformada por el glomérulo y los túbulos renales. Probablemente ustedes ya sabían que esto se conforma de esta manera. Estamos dando ahí un repaso. Pueden ver ustedes que ahí están señalados el glomérulo y los túbulos renales. En este caso, pues los túbulos renales son el túbulo proximal, está el asa de Henle, que tiene una rama descendente, otra ascendente, el túbulo contorneado distal, el colector cortical y el colector medular. Aquí en este caso,
nosotros debemos de saber o debemos de recordar que pues básicamente lo que se hace a este nivel es la formación de orina a través del filtrado, secreción y reabsorción de los productos que llegan mediante la vascularización, la irrigación renal hacia esa zona. Entonces aquí nosotros pues normalmente para estudiar esto utilizamos un diagrama que no tiene la anatomía del glomérulo y los túbulos renales, o sea, de la nefrona. Los esquemas que normalmente se utilizan para estudiar esto son esquemas más simples, los cuales nos indican 4 pasos que se dan aquí en esta situación. Cuando un producto llega ya al glomérulo, a los capilares glomerulares, a la cápsula de Bowman, va a hacer un proceso que se llama filtración. Luego, después de hacer esa filtración, puede sufrir secreción en el túbulo proximal, la formación de orina pasa por el asa de Henle. Luego en el túbulo distal puede sufrir un proceso que se llama reabsorción. Aquí en este caso, lo que sobreviva a este proceso en los túbulos renales va a salir en forma de orina. Entonces, dado esta situación, la excreción urinaria, o sea, lo que se forma como producto final de excreción de los riñones, que va a ser la orina, está dado sumando la filtración menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. Por ejemplo, si llega algo a los capilares glomerulares, normalmente va a ser filtrado si tiene un peso molecular bajo. Moléculas de peso molecular alto, como las proteínas, no se filtran. Vamos a ver más adelante en el examen general de orina que si una persona filtra proteínas y las excreta en la orina, eso es una situación patológica. Entonces, productos de peso molecular bajo, como la glucosa, se filtran y llegan a los túbulos renales. Entonces, repito que el esquema que se utiliza para explicar esto es más simple. Los túbulos renales en realidad tienen esta configuración. Aquí en este caso, por ejemplo, la glucosa sí se filtra, las proteínas no se filtran. Cuando llega ahí al número 2, en el caso de la glucosa, puede sufrir un proceso que se llama reabsorción. Por ejemplo, la glucosa en un ser humano que no tenga alguna patología como diabetes, se filtra, pero toda se reabsorbe, salvo que la glucosa esté en niveles excesivos, va a saturar el proceso de reabsorción y va a terminar saliendo una cantidad por la orina. Pero eso ya indicaría una hiperglicemia sistémica en el paciente y en este caso normalmente se asociaría con algún tipo de diabetes. Entonces, aquí en este caso, cuando se reabsorbe algo, como es el caso de la glucosa, puede ir hacia los capilares peritubulares y de los capilares peritubulares puede haber un retorno que se llama secreción, cuando un producto se secreta mediante transporte activo hacia los túbulos renales. Aquí en este caso pues va a llegar a donde se forma la orina. En este caso pueden ver ustedes aquí en la imagen que la excreción urinaria total es lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe, más lo que se secreta. Eso sería un resumen de las funciones esenciales que se dan aquí en la nefrona a nivel del glomérulo y los túbulos renales. La filtración, la reabsorción y la secreción. Más adelante vamos a ver que el parámetro principal para evaluar el funcionamiento renal es el paso número 1, o sea, la filtración glomerular. El glomérulo en un ser humano adulto sin patologías o comorbilidades está más o menos en un promedio de 120 mililitros sobre minuto la velocidad de filtrado glomerular. Entonces, cuando esto tiende a fallar, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a haber una insuficiencia renal. En el caso de todos los órganos, cuando el órgano empieza a fallar, se le agrega el término insuficiencia. Entonces, aquí en este caso, las insuficiencias se explican de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos en el esquema que nos va a explicar las insuficiencias.
antes de pasar a estos, vamos a utilizar la sigla que se utiliza para abreviar la insuficiencia renal, primero en este caso aguda, es IRA. Van a ver ustedes en estos esquemas la sigla IRA. No quiere decir ira de sentimiento, de enojo. IRA quiere decir insuficiencia renal aguda. Entonces, la insuficiencia renal aguda tiene 3 clasificaciones y vamos al esquema para explicarlas. Bien, las insuficiencias renales básicamente se clasifican de 3 maneras: prerrenales, renales y posrenales. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir el término prerrenal? Quiere decir que la insuficiencia renal está siendo causada por algo que está previo a los riñones. Por ejemplo, aquí en este caso pueden ver ustedes el esquema y vean que la arteria renal pues es fundamental para proveer ese gasto en irrigación que necesitan los riñones. Si una persona tiene una hemorragia, tiene un choque hipovolémico, su volumen sanguíneo no es el suficiente en su cuerpo, pues obviamente ese gasto que nosotros vimos que es del 20 al 25% del gasto cardíaco no va a llegar a los riñones y van a caer en una insuficiencia renal normalmente de tipo agudo. Como en este caso vamos a suponer que la persona tuviera una hemorragia por una herida, esa hemorragia sería causa de una insuficiencia aguda prerrenal. ¿Por qué? Porque es previo a los riñones. O sea, los riñones no están recibiendo el suficiente volumen sanguíneo. Entonces, aquí en este caso se identifica que si la causa de la insuficiencia renal es prerrenal, pues en este caso normalmente estaríamos hablando de pues alguna hemorragia, alguna alteración cardíaca, que hay pues alguna vasodilatación extrema. Entonces aquí en este caso pues lo que nosotros estamos ahí viendo sería una insuficiencia prerrenal. En este caso pues ¿qué es lo que causa las insuficiencias renales agudas prerrenales? Como ya les había dicho, la hipovolemia. ¿Qué es la hipovolemia? Pues que tu volemia, o sea, tu volumen sanguíneo esté por debajo de lo deseado. Una persona que está en hipovolemia normalmente necesita una transfusión sanguínea, que tengas un bajo gasto cardíaco, que tu corazón no esté haciendo lo suficiente o que tengas una vasodilatación sistémica. Si la causa de la insuficiencia renal aguda está localizada ahí en la parte funcional de los riñones, en el parénquima, se habla de que es una insuficiencia renal aguda renal. La anterior era prerrenal. ¿Qué es lo que puede causar una insuficiencia renal aguda renal? Pues pueden ver ustedes una necrosis tubular aguda, una nefritis tubulointersticial, una glomerulonefritis, que es de los procesos más comunes y lo vamos a abordar más adelante, o una trombosis embolia de la arteria o vena renal. Entonces, aquí en este caso se localizaría el daño que está ocasionando esa insuficiencia renal en esa zona. Cuando es prerrenal está en la zona que abastece a los riñones, cuando es renal está ahí en la zona funcional y cuando es posrenal está normalmente dada en los ureteros. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda posrenal? Pues aquí en este caso puede haber una obstrucción por hiperplasia prostática. Pueden haber ustedes ya escuchado que una persona que tiene ya más de 40-45 años de edad, en el caso de los varones, pues obviamente va a tener hiperplasia. Habíamos visto que es el término hiperplasia de su próstata, y la próstata pues al tener ese proceso hiperplásico va a crecer y va a terminar obstruyendo los ureteros. Las personas tienden a miccionar de una manera interrumpida
en goteos, y eso va a afectar al flujo de la excreción urinaria renal. Y aquí en este caso, como la causa de esa insuficiencia renal aguda se encuentra no antes ni en la zona funcional renal, se encuentra hasta después, pues en este caso se llama postrenal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues ya sea dar algún tratamiento o aplicar alguna cirugía para cortar el pedazo, la zona que está obstruyendo esa parte de los ureteros en la próstata. Si una persona, por ejemplo, genera cálculos renales, esa obstrucción por cálculos también va a funcionar como la hiperplasia prostática, no va a dejar que la orina se excrete de manera adecuada. La obstrucción por alguna inflamación en la uretra, por uretritis, y la fibrosis o coágulos, que ahí en ese caso, si una persona tiene un proceso fibrótico, vimos que es la fibrosis en el caso de los pulmones, que se sustituya el tejido funcional por fibroblastos y que termine perdiendo dicha funcionalidad. Entonces, en este caso, dependiendo de la localización de esa insuficiencia renal aguda, se le va a otorgar el nombre de prerrenal, renal o postrenal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente, en este caso, para sospechar de una insuficiencia renal aguda? Los pacientes, cuando manifiestan esto, se les tiene que hacer un análisis de sangre, y en este caso va a haber un aumento en la urea o en la creatinina sanguínea, van a manifestar acidosis metabólica, van a manifestar hiperpotasemia, y van a manifestar sobre todo oliguria, o sea, disminución en el volumen de orina que normalmente se está formando. El volumen normal de orina depende del filtrado glomerular, por eso les había dicho que es el principal parámetro que se utiliza. En este caso, el filtrado glomerular va de 120 mililitros por minuto, y que si consideramos que de esos 120 mililitros por minuto se reabsorbe el 99%, termina siendo más o menos de medio litro a 1,5 litros, dependiendo de la persona, lo que se tiene que excretar en orina día con día. Entonces, pues por ejemplo, habíamos visto que los procesos patológicos, depende de su duración, se clasifican en agudos o crónicos. Si una persona tiene un cálculo renal, el cual excreta mediante sus vías urinarias, pues el proceso se soluciona y sería agudo. En el caso de que el proceso no sea reversible, se va a cronificar y se pasa a una enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica, cuando esta se cronifica, normalmente el paciente no tiene recuperación. ¿Por qué no tiene recuperación? Porque se vuelve un círculo vicioso que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando alguien entra en una enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que evaluar su filtrado glomerular. En esta tabla van a ver abreviado con las siglas FG, filtrado glomerular, y vamos a ver para que se den una idea de cómo es la progresión. Los estadios de la enfermedad renal crónica en los criterios más aceptados son 5. El primero dice, cuando el filtrado glomerular es mayor a 90 mililitros sobre minuto, se considera normal o aumentado con evidencia de daño renal. Recuerden que lo normal es tener 120, y aquí en este caso se está evaluando valores de una persona que ya tiene una lesión renal que le produce una insuficiencia. Entonces, como el deterioro va a ser progresivo y consecuente, aquí esta persona, pues por ejemplo, puede pasar del estadio 1 al 2, en el cual su filtrado glomerular va a estar entre 60 y 89 mililitros por minuto, va a estar levemente disminuido con evidencia de daño renal. Si está de 30 a 59 está moderadamente disminuido. En el 4 está gravemente disminuido. Es importante recalcar que las personas que están del 1 al 4 normalmente se les considera como una alternativa a la dialización, y cuando una persona llega al estadio 5, que su filtrado glomerular es
menor a 15 mililitros por minuto, se tiene que considerar una terapia de reemplazo renal, o sea, un trasplante. Aquí en este caso, las personas entran en un círculo vicioso que va haciendo que se deteriore progresivamente su función renal por lo siguiente. Vamos a ubicarnos en el siguiente esquema en la parte de arriba. Si una persona, por lo que haya sido, porque sobre todo este proceso es de manera, en algunos casos inevitable, a partir de que se cumplen 30 años, el número de nefronas funcionantes por la vejez va disminuyendo. En este caso, vamos a ubicarnos donde dice disminución del número de nefronas funcionantes. Cuando disminuye el número de nefronas funcionantes, ¿qué es lo que sucede? Como ya hay más poquitas nefronas, ¿qué es lo que va a suceder? El glomérulo de las nefronas restantes se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, si de ese promedio que nosotros mencionamos que era 1 millón de nefronas por cada riñón, ya nada más por suponer algo quedan 500,000, pues obviamente no es lo mismo poner a trabajar a 500,000 nefronas que 1 millón de nefronas. ¿Qué va a pasar con las nefronas restantes? El glomérulo de ahí de las nefronas restantes, como va a tener más chamba, por así decirlo, se va a hipertrofiar, va a aumentar su tamaño. Entonces, ¿qué pasa si un glomérulo aumenta su tamaño? Se le aumenta la presión hidrostática y la presión de la filtración glomerular. Vimos estos términos, sobre todo de la presión hidrostática en edema, y esto a la larga, hipertrofiar el glomérulo y aumentar la presión hidrostática, ¿qué es lo que va a generar? Que haya fibrosis en el túbulo intersticial y esclerosis glomerular. Esto lleva a que las nefronas que sufrieron este proceso fibrótico pues sean infuncionales, pierdan su funcionalidad y disminuye el número de nefronas. Si disminuye el número de nefronas, las que quedan se hipertrofian más, aumenta su presión hidrostática y de filtrado glomerular. A las que le aumentó la presión hidrostática y de filtrado glomerular les da fibrosis y esclerosis y terminan siendo infuncionales. Si terminan siendo infuncionales, disminuye el número de nefronas y las que quedan se hipertrofian más, y este es el círculo vicioso que hace que inevitablemente el paciente que empieza con el estadio número 1 de la enfermedad renal crónica vaya progresivamente hasta el número 5, que se considere una terapia de reemplazo renal. Hoy en día existen tratamientos que hacen que este proceso se enlentezca y que se le dé oportunidad al paciente de tener consideraciones para su terapia de reemplazo renal. Entonces, este círculo vicioso es el que hace que se vayan perdiendo progresivamente las nefronas, que de hecho no se necesita estar enfermo. Si una persona empieza a envejecer, esto sucede y se van perdiendo progresivamente el número de nefronas funcionales. En este caso, uno de los estadios que son más frecuentes en el caso de la insuficiencia renal aguda renal es la glomerulonefritis. La glomerulonefritis, ¿qué comprende? La glomerulonefritis normalmente está caracterizada por las siguientes situaciones. El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico son los principales cuadros clínicos que acompañan la glomerulonefritis. En este caso, la glomerulonefritis normalmente se refiere a la patología renal en la cual el glomérulo es la zona más afectada. La glomerulonefritis puede ser primaria cuando la patología normalmente se limita a la zona renal, y puede ser secundaria sobre todo cuando es un daño colateral dado por otra patología subyacente. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso del síndrome nefrítico, cuando una persona pudiera llegar a tener
una infección, por ejemplo, en sus vías respiratorias, ya sea por estreptococos, una amigdalitis, una faringitis, puede formar inmunocomplejos, los cuales se depositan ahí en el glomérulo y pueden afectar esta zona. ¿Qué es lo que va a caracterizar al síndrome nefrítico? Que la persona va a manifestar edema y va a manifestar insuficiencia renal aguda. En esta insuficiencia renal aguda, los signos que va a tener la persona es que va a tener oliguria, o sea, disminución del volumen de su formación de orina, y hematuria, frecuentemente de carácter macroscópico, porque aquí en este caso nosotros hacemos énfasis a la hematuria macroscópica porque es algo que se puede notar a simple vista. El paciente va a notar que hay una coloración sanguinolenta en su orina. Entonces, en este caso, en el síndrome nefrítico, el paciente, debido a una patología primaria, como sería una amigdalitis estreptocócica, forma algunos inmunocomplejos que terminan afectando el glomérulo y se va a tener, en este caso, en la persona una lesión renal secundaria que se llama síndrome nefrítico. Normalmente esto, si se trata, puede ser de duración aguda. ¿Qué me refiero con duración aguda? Que si tratas esa faringitis, esa amigdalitis, este proceso es agudo. Puede que en algunos casos se cronifique y se entre en el círculo vicioso que mencionamos hace rato. Puede ser que la persona presente síndrome nefrótico. En el caso del síndrome nefrótico, es un proceso que estaría un poco más grave, porque aquí en este caso, ¿qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? A diferencia del síndrome nefrítico, este síndrome nefrótico tiene la característica de que se da un daño glomerular que hace que las proteínas terminen siendo filtradas. Si ustedes recuerdan que vimos el esquema del glomérulo en el caso de la filtración, de la reabsorción y de la secreción, pues nosotros dijimos que allí en el glomérulo, le voy a regresar a ese esquema, las proteínas no se deben de filtrar. Si hay daño ahí en el glomérulo, en los capilares glomerulares, en la cápsula de Bowman, esas proteínas van a terminar filtrándose, y al terminar filtrándose, pues lo que va a suceder es que van a salir en la excreción urinaria. Vas a tener proteínas en la orina y eso es un proceso que va a causar muchos daños. ¿Por qué? Porque en el caso del síndrome nefrótico, tenemos que las personas están excretando ahí en ese caso proteínas en la orina. ¿Y cuál va a ser la primera manifestación? La persona va a tener hipoalbuminemia, la principal proteína plasmática, la albúmina, va a estar baja, y esto va a causar consecuencias como una hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque el hígado, al notar que falta albúmina, va a empezar a sintetizar más proteínas y vas a tener hiperlipidemia, porque el hígado, al estar forzado, al querer secretar más albúmina para reponer la que se está perdiendo, la hiperlipidemia va a ser una consecuencia, porque las lipoproteínas van a estar elevadas debido a que el hígado está siendo sobreestimulado. Va a haber hipercoagulabilidad debido a que en este caso va a haber pérdida urinaria de antitrombina y otro tipo de proteínas. Por lo tanto, aquí en este caso, estas proteínas que estarán involucradas en el control antitrombótico se van a perder, y la persona va a tener, pues en este caso, más riesgo de formar coágulos de una manera anormal. La persona va a tener más riesgo de infecciones debido a que va a perder inmunoglobulinas, factores del complemento, un montón de cosas que en este caso el glomérulo no debería excretar en la orina, porque
se van a terminar filtrando y van a terminar siendo excretadas por el paciente. Entonces, el síndrome nefrótico básicamente se pudiera caracterizar por un déficit en el filtrado. Por ejemplo, si tú vas a filtrar X producto y se te rompe la coladera, van a pasar productos que no deberían de haber pasado al producto total. Entonces, aquí en este caso, cuando el glomérulo se daña, toda una serie de proteínas que son esenciales para el funcionamiento del organismo van a estar siendo excretadas en la orina y obviamente habrá que valorar qué es lo que está produciendo esta patología, porque es de etiología múltiple. De hecho, en muchas ocasiones el síndrome nefrótico puede ser autoinmune o idiopático. Ya habíamos visto que idiopático es que no se conoce el origen, y en este caso pues la persona va a estar entrando al círculo vicioso que vimos anteriormente y va a deteriorar su funcionamiento renal, incluso comprometiendo su supervivencia. Bien, entonces con esto terminamos lo de la introducción a la fisiopatología renal y vamos a continuar con el siguiente video. Entonces, gracias por su atención. Adiós.